Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever nuestras lecturas del día de hoy. Una de las bonitas cosas que el Evangelio nos trae es poder situarlo en el contexto en el que él se realiza, en donde los signos adquieren toda su profundidad. Nos centramos aquí muy bien, como el evangelista nos dice, en camino del mar de la Galilea, en la Decápolis. La Decápolis es una de las 10 ciudades, la región en donde están las ciudades romanas, dedicadas precisamente para los pueblos y los que vienen de Roma. Y entonces allí, en medio de un mundo pagano, que tal vez trae sus conversiones también al cristianismo, se realiza este signo. Le piden a Jesús que le imponga la mano a alguien que es sordo y que tiene dificultades para hablar. Y es ahí precisamente en donde este signo adquiere toda su profundidad. Es decir, que para poder entrar al cristianismo se necesita de esta especie de camino que está realizando Jesús con el sordo y con aquel que tiene que soltar la lengua para poder hablar. Es decir, el primer camino para poder salir del mundo en que vivimos, a veces descristianizado y tal vez acostumbrado a una serie de sensaciones y de manera de ver el mundo. La primera cosa que se deben curar son nuestros sentidos, nuestro sentido de la escucha, el oído, nuestro sentido del habla, nuestro sentido también de la vista, de poder ver mejor y de poder tal vez
contemplar realidades que el mundo no nos ha preparado para buscar, para ir allí a la manera de ver diferente. Es por eso que esto que aparece es como si Jesús se acercase a este sordo para sensibilizarlo a sonidos que tal vez él nunca escuchó, a tal vez expresar sensaciones a través de su habla que tal vez nunca sintió. Y también, ¿por qué no?, ayudar a través de estos dos sentidos a aprender a ver en el mundo realidades tal vez que permanecían un poco escondidas por no tener otra manera de enfrentar el mundo que aquello que el mundo mismo le da. Sí, en un mundo en donde el placer reina, en donde la autosuficiencia se coloca como el principio más importante de la vida, en donde alejamos a los otros tal vez para nosotros sentirnos libres. En un mundo también en donde el sacrificio no es como algo que hace parte de él, sino que más bien nos encerramos en un mundo en el que no queremos tener dificultades o pasar por momentos en que necesitamos dar de nosotros mismos, entregarnos. Es ahí en donde este proceso que se realiza con el sordo es un proceso que en el momento en que esto se está anunciando y se está contando es para tener en cuenta que todos aquellos que vienen desde lejos a adquirir esa fe en Jesús necesitan todo una transformación, un trabajo interno de la manera como ellos sienten, como ellos hablan, como, cuáles son sus prioridades, ¿no? O sea, cómo se tiene que trabajar este hecho de los sentidos. Y una de las cosas bonitas en eso de los sentidos es que Jesús toca al enfermo. Esa era una de las realidades difíciles de aceptar en el mundo en el que Jesús está. Normalmente nadie toca al enfermo, porque era como recibir también como lo impuro, pero era que eran considerados impuros en el sentido que lo veían como si el mal los hubiera agarrado y desde dentro hubiera como dañado todo aquello que estaba allí, ¿no? Y entonces normalmente la religión judaica llevaba a más bien colocar a los enfermos a un lado, marginalizados un tanto, como es el caso de la lepra, como es el caso también de todos aquellos que son imperfectos. No podían entrar al templo. En la puerta del templo se encontraban todos aquellos que eran enfermos y entonces estaban ahí y la gente pasaba y les daba su ayuda, pero no se acercaban nunca a tocarlos. Y esto es hermoso ver cómo ese amor misericordioso de Dios que Jesús quiere revelarnos toca, se acerca, se hace sensible al sufrimiento y al dolor humano y va allí para luchar con él, para ayudarlo a vencer esa limitación. Y eso es ya algo que nos acerca mucho del momento mismo de la creación. Dios toma al hombre y le insufla su espíritu, le da su espíritu. El hecho de tocar es una experiencia grande de la sensibilidad de Dios, que sufre con aquellos que sufren y que se aproxima de aquellos que se encuentran en la dificultad. Y viene Jesús a tocarlo. En cierta manera es un gesto un poco mal visto, porque es como como a meterse mucho en la vida de alguien, ir más allá de las fronteras. Y Dios va más allá de las fronteras en la persona de Jesús
Es tan bonito lo que dice, ¿no? O sea, me tocó con sus dedos los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Le tocó la lengua y le dice, éfeta, ábrete, ¿no? Es decir, escucha, habla, ¿no? Habla. Es casi que un momento de creación en el que el creador viene para hacer que su criatura exprese toda la realidad de la creación misma y hacer de él una imagen de su amor presente en medio del mundo. Este rito de éfeta todavía se hace con los niños que se acercan al bautizo como un signo de un llamado a que todos esos sentidos que se tienen allí ayuden para proclamar ese amor, para esa relación con Dios. Pero lo bonito aquí es eso que nos muestra no solo ese Dios que se conmueve, ese Dios que expresa sus sentimientos, ese Dios que se aproxima del que sufre, que toca a aquel que se encuentra en la dificultad y que carga con él la fragilidad del mundo, sino que es ese acto que va a educar nuestros propios sentidos. Es ese acto de amor que se realiza en el sordo y en aquel que tiene dificultades para hablar, que va a cambiar toda su sensibilidad. Desde ahora, este muchacho que va a ser objeto de este milagro va a ver el mundo de una manera distinta, de una manera diferente. Ya no es la violencia, ya no es la agresividad, ya no es, digamos, como el sentirse delante del otro como alguien que viene a invadir mi espacio para destruirme, ¿no? Es una sensibilidad diferente que se crea en el mundo. Y es por eso que nos dice al final del Evangelio, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es alguien que está allí y que no solo cura, sino que cambia totalmente nuestra manera de ver, de escuchar, de hablar. Muchas veces en lo que decimos se ve nuestra sensibilidad, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los otros. Personas amargadas desde lo profundo del corazón, que tal vez han sido tocados por múltiples circunstancias que los llevan a reaccionar de esta manera, ¿no? Hay mucha gente tocada por la violencia o por la injusticia. Hay mucha gente también que no ve en el mundo otra cosa que un lugar en donde puede dominar, ¿no? Ve el mundo desde el punto de vista del dominio, del poder, del placer, la búsqueda de sí. Y es ahí precisamente, en donde con simplicidad tenemos que dejarnos transformar, dejarnos cambiar. El mundo no es así como a veces nosotros lo hemos experimentado. El mundo es diferente, hay que encontrar esa luz, esa esperanza que el Jesús quiere traernos, ¿no? Es por eso que el apóstol Santiago es fuerte en su imagen que presenta, ¿no? Suponer que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, ¿no? Y entra también el pobre con un traje mugriento, ¿no? Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís, tú siéntate aquí, y a lo pobre le dice, tú quédate aquí en pie, eso muestra la sensibilidad, ¿no? La manera de ver, la manera como nosotros emprendemos el mundo, construimos lo que tenemos, ¿no? Qué triste que eso a veces acontezca también en medio de nuestra iglesia, ¿no? Porque tenemos que ser testigos de una sensibilidad diferente, de una realidad distinta que viene de Dios, ¿no? ¿Acaso no eligió Dios los pobres del mundo
como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman, ¿no? Y la primera lectura, sed fuertes, no temáis, perseverad, ¿no? He aquí que vuestro Dios llega, Él viene en persona y entonces se hará solidario, cercano, se hará expresión de amor con aquellos que necesitan, ¿no? Los ojos de los ciegos se abrirán y los sordos comenzarán a escuchar, ¿no? Se abrirán. El cojo saltará, la lengua del mudo se soltará, ¿no? Porque es el Dios que viene para curar. Y nosotros necesitamos muchas veces ser curados desde dentro de nuestro corazón para aquello que sentimos, que nuestra manera de ver, de escuchar. Que Dios nos dé la gracia de dejarnos tocar por Él en nuestro corazón. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos ahora a Dios Padre nuestras súplicas en la alegría de poder colocar toda nuestra vida en la presencia de ese Jesús, de dejarnos enseñar por Él y de ayudarnos a entrar en esa relación que cambia nuestros sentidos, que transforma nuestra manera de ver, que nos deja encontrar una dimensión diferente en nuestra vida. Oremos con la máxima confianza al Padre en el cielo, quien siempre escucha lo que le pedimos en nombre de Jesús, y digamos: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia, que somos nosotros, para que no solamente amemos a los pobres y les cuidemos, sino que tengamos valor para denunciar la injusticia cuando los mismos pobres son injustamente pisoteados y oprimidos. Roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los educadores en la fe, sacerdotes, religiosas, padres, catequistas, maestros, para que ellos mismos escuchen primero la palabra de Dios y después la pasen a los hermanos con convicción y amor. Roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los pobres, los enfermos y discapacitados, para que en ellos reconozcamos y acojamos al mismo Jesús como Señor sufriente. Roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los que se muestran sordos y ciegos hacia los hermanos necesitados, sobre todo de amor, para que sus ojos y oídos se abran para amar y compartir como su mejor tesoro. Roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por todos nosotros, para que nuestros corazones vacíos se vuelvan espaciosos y generosos, como puertas abiertas a todos y a todas sus necesidades. Roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Atiende, Padre de bondad, nuestras súplicas. Tú que haces oír a los sordos, hablar a los mudos y ayudar a los ciegos a encontrar una luz. Danos la esperanza, la alegría de vivir, el entusiasmo para cambiar el mundo, para transformarlo. Danos la alegría de tu presencia. Amén.